Buenos días, hoy es 26 de febrero del 2021 y ayer no hice la lectura porque aparte del trabajo me pusieron la segunda vacuna del COVID y he comprobado que he aprobado la posición. Bueno, a lo que voy. Hoy toca el capítulo número 4, que se titula La lección. Es el año 288 después del cataclismo, principios de otoño. Tanis caminaba por las calles de mosaicos azules y blancos. Las suaves suelas de sus mocasines apenas susurraban al rozar el suelo. Se maldijo a sí mismo por su estupidez. A ver. ¿Por qué había sido tan brusco con Elena, no? Flint Firefolger parecía tener buenas intenciones. ¿Por qué no había respondido del mismo modo? Sin apenas fijarse en la dirección que llevaba, Tanis se encontró en la sala del cielo, en pleno centro de Qualinos. Sobre el pavimento, bañado ahora con la luz del crepúsculo, había un mosaico inmenso que representaba una área del salón en cuyo centro se situaba la ciudad elfa. El mapa detallaba las tierras abarcadas de Desolace y el lago Crystalmil al noroeste, hasta Keshu, en el nordeste, y Pactalcas al sur. Sin embargo, el semielfo tenía la vista prendida en un solo punto, Solace, el lugar de residencia del enano. ¿Cómo sería? Figúrate, vivir en una casa que está encaramada a un árbol, musitó. Su susurro se perdió en el profundo silencio que reinaba en la desierta plaza. Pensó en los edificios de piedra elfos en los que no acababa de desaparecer su frialdad. ¿Sería más cálida una casa de madera en lo alto de un árbol? Propinó una patada a un trozo de mosaico. El suelo de mosaico suelto que marcaba la situación de la ciudad de Hategoi, entre Qualinos y Solace. El fragmento de piedra salió lanzado girando sobre sí mismo. Arrepentido y esperando que nadie hubiera presenciado su tropelía cometida contra el sagrado mapa, cogió el trozo del mosaico, se arrodilló y lo colocó en su sitio. Luego se sentó en cuclillas y oteó el espacio abierto. El fresco aire crepuscular traía el delicioso aroma de las cenas y los cálidos ecos de las charlas en la mesa. Tanis se incorporó despacio y recorrió con la mirada la sala del cielo. A su alrededor, los capiteles de cuarzo rosa de los hogares elfos, jalonados de rectángulos iluminados por las lámparas, asomaban por encima de las copas de los árboles como los picos de los polluelos de un nido. La ciudad, con el perímetro ceñido por los puentes arqueados, con las últimas luces del día reflejadas en el oro de la Torre del Sol, ofrecía un espectáculo impresionante. Era comprensible que los qualinestis opinaran que su ciudad era la más bella del mundo. Pero ¿cómo soportaban vivir y morir en el mismo sitio? Tanis se preguntó si su insatisfacción tenía origen en su parte de naturaleza humana, heredada de su padre. El muchacho alzó la vista al cielo, mientras lo contemplaba. Mientras lo contemplaba, este se oscureció y las estrellas empezaron a aparecer sobre su cabeza. Pensó en el mito de que la sala del cielo había sido en el pasado un verdadero edificio en el que se guardaba algún objeto valioso y único, y que Kit Kanan, por medios mágicos, había hecho que objetos y edificios subieran al cielo, dejando solo el mapa que había sido su suelo. Cuando era un pequeñín que apenas sabía andar,
Había oído decir a otros chiquillos que el centro del mapa era un punto afortunado. Afirmaban que si te ponías sobre él y deseabas algo con todas tus fuerzas, tu deseo se vería cumplido. Me gustaría subir allá arriba y contemplar ese lugar escondido en el cielo, susurró con fervor. Me gustaría ver todo Ansalón. Me gustaría viajar como Flynn, correr aventuras, tener amigos. Avergonzado, echó una mirada en derredor, esperando que nadie lo hubiera visto o oído. No obstante, siguió esperando. Desde luego, no porque creyera en realidad que iba a aparecer un ser mágico que le concediera su deseo. Por supuesto que no. Eso solo era una fantasía infantil, impropia de un chico de su edad. Aún así, siguió esperando varios minutos más, hasta que la brisa que agitaba las hojas de los árboles le puso la piel de gallina y le recordó que era hora de volver a casa, o lo que se suponía que era su casa. La historia es como un río caudaloso, dijo el maestro Midal a Tanis a la mañana siguiente. El semielfo alzó la vista hacia el mago, aunque conocía lo bastante a su tutor como para saber que más valía no interrumpirlo para preguntar qué quería decir con eso. Mida tenía por costumbre desarrollar su idea o hacer que el muchacho llegara a conclusiones por sí mismo. Pero cualquier pregunta que le planteaba el semielfo recibía por toda respuesta el irritado gesticular del mago. Hoy, sin embargo, en la mortecina claridad de los aposentos de Midal, en el palacio de los dados, el tutor se mostraba muy locuaz. Un río caudaloso, repitió, nace como un pequeño y claro arroyo, una voz solitaria que corre veloz por su cauce hasta fundirse con el agua de otro de gatos, haciéndose más y más grande a medida que se mezcla con otras corrientes. Una y otra vez hasta que las pequeñas voces de miles de arroyos entonan el urgente canto del gran río. Gesticuló con los brazos arrastrado por el entusiasmo de su metáfora. ¿Y? Urgió el semielfo con los ojos abiertos de par en par para no perder detalle a causa de la penumbra del cuarto. Desde que tenía memoria, el muchacho no recordaba que el mago hubiera abierto las ventanas de la habitación. El exceso de luz, explicaba Midal, alteraba el potencial de las hierbas y especias que eran la base de sus escasos conocimientos mágicos. Además, la luz fuerte le hacía daño a los claros iris, casi albinos, por lo que Midal lo guardaba por costumbre bajo el grueso tejido de la capucha de su túnica, de un oscuro color bermejo. Tanis se había preguntado muchas veces por qué el orador había designado a un mago como tutor de sus hijos. Años atrás, Midal había impartido clases a Laodana, gitanas y Tanis. Portios era demasiado mayor para tener tutor cuando Midal llegó a la corte, pero ahora Laodana tenía una institutriz elfa. Por otro lado, gitanas y el mago nunca habían hecho buenas migas, y en la actualidad el hijo menor del orador solo recibía clases del manejo de almas. De ello se encargaba, por cierto, Ulten, otro de los amigos de Portios, que pertenecía a una familia noble pero siempre andaba escaso de fondos. Tanis, que apreciaba el excéntrico mago, había continuado con él. Midal era una de las pocas personas en la corte que no trataba al semielfo con fría cortesía. Quizás la diferente actitud del mago hacia él se debía a los muchos años que había estado ausente de Qualinesti, razonaba Tanis. Aunque Midal era elfo, no había crecido rodeado de los de su raza. Una razón más para afirmarse en la idea de que marchase algún día de la ciudad elfa, pensó Tanis. Midal señalaba su huesudo índice al muchacho.
La capucha le había desbalado un poco hacia atrás y dejaba más al descubierto sus rasgos. Tanto las pestañas como las cejas, así como el cabello, que le llegaba hasta los hombros y asomaba por el embozo, eran de un tono rubio muy pálido, bastante más que el de Laudana. Midal, con sus estanterías repletas de libros, sus pociones mágicas, su costumbre de hacer ejercicio puertas adentro, recorriendo los corredores de la torre por la noche, un hábito que suscitaba visitas y cuchicheos entre los jóvenes elfos. Tenía el aspecto maliciento y enfermizo de quien pasa mucho tiempo a oscuras. El gran río, continuó Midal, y Tani sacudió la cabeza para retomar el hilo de la conversación. A su vez, fluye en el profundo y vasto mar. La historia es como ese mar. El mago sonrió al advertir el desconcierto del semielfo. El gesto otorgó a sus facciones severas la apariencia de un halcón y, aunque sea fácil de estudiar los grandes océanos y ríos, es decir, las guerras y los acontecimientos importantes de épocas precedentes, a veces es más sencillo comprender el pasado escuchando la música de unos cuantos de esos pequeños arroyos. Las historias de vidas individuales que, una a una, gota a gota, hicieron el mundo lo que es. Inmerso en la retórica del mago, Tanis aspiró profundamente. El aire cargado de la mezcolanza de olores que lograban escapar de los frascos repartidos por la habitación. Sabía que, al final, Midal iría al grano. Cualquier otro joven noble habría sentido rechazo por estas clases. Tanis, por el contrario, aguardaba ansioso que llegaran las horas que pasaba con Midal. Había otras materias de estudios, además de historia, escritura, los movimientos de los astros, las costumbres de las criaturas vivas. Al joven elfo le interesaba todo por igual. Por ejemplo, dijo Midal, mientras se acomodaba sobre un gran cojín forrado con la piel curada de un ciervo, e indicaba con un gesto a Tanis que se sentara en otro similar, más pequeño, pero igualmente cómodo. ¿Te he hablado alguna vez de Joedic? ¿Joedic? El muchacho sacudió la cabeza en un gesto de negación, y el mago inició el relato. Como ya sabes, Tanis, los elfos son la encarnación del bien. Fue la primera raza que existió en Kryn. Tanis abrió la boca para decir que también las otras razas creían que ellas habían sido las primeras, pero la mirada que le dirigió el mago fue suficiente para que cerrara otra vez la boca sin pronunciar una palabra. A los elfos no los afectó tanto el paso de la gema gris como a las otras razas más débiles, pero háblame de la gema gris. Lo interrumpió Tanis con la esperanza de que la lección se alargara lo bastante para no tener que asistir a clase de tiro con arco con tirlesian, concertada a primera hora de la tarde. Midal le dirigió una mirada iracunda, y las sombras parecieron hacerse más densas en torno a la pareja, como si la intensidad de la luz reaccionara de acuerdo con el mal humor del mago. Ya te he hablado de la gema gris. Como iba diciendo, el tutor anudó su disertación con un tono duro en la voz. La gema gris no nos afectó tanto como a las otras razas, si bien el paso de la joya, que como sabes es la encarnación del caos, dio origen a perturbaciones por donde quiera que fui. En Silvanesti, de donde soy natural, esto era nuevo para Tanis, que se incorporó en el cojín, dispuesto a plantear una pregunta, pero volvió a declinarse al dirigirle el mago otra mirada iracunda. En Silvanesti, cerca de Silvanost, la capital, vivía un gran señor elfo con sus dos hijos,
el varón llamado Pantel y una chica, Joedic, más joven que su hermano. Como era costumbre en los tiempos anteriores a la guerra de Kingslayer, el hijo mayor era el heredero del título paterno, de sus tierras y de su fortuna. La hija, Joedic, recibió una dote lo bastante importante para que un joven noble se sintiera tentado de desposarla. Pero no tenía derecho a ninguna de las posesiones de su padre. Dicho así, parece muy injusto, intervino Tanis. Nidal asintió en silencio y se dibujó en la túnica. Lo mismo pensó Joedic, continuó el mago. Esta situación la atormentaba, sobre todo al ser evidente que ella valía mucho más que su hermano. Las mujeres elfas, entonces como ahora, recibían entrenamiento en el manejo de armas. Si bien, también entonces como ahora, su enseñanza era más ritual que práctica. Eran los hombres los que luchaban cuando la ocasión se presentaba. En fin, Joedic era tan diestra con la espada que derrotaba a su hermano, Pantel, en los combates simulados que entablaban en los alrededores del castillo. Era más fuerte y más inteligente que su hermano mayor, pero al no ser la primogénita, sabía que al final vería pasar a manos de quien no lo merecía todo cuanto, en su opinión, habría debido pertenecerle a ella. Todo del mundo habría debido darse cuenta, razonaba, que Pantel era un mal guerrero, carente de todo discernimiento ético. Sabía que su hermano acostumbraba a robar, que era cobarde y avaro, y además tenía muy pocas luces. A Tanis le rugió el estómago, y el muchacho echó una ojeada al plato con kitpa tostado que el mago había colocado sobre una mesa. Fuera de su alcance. La noche anterior, el semielfo había llegado demasiado tarde para unirse a la familia del orador en la cena. Había estado dando vueltas a la conversación que mantuvo con Flynn y se desveló. Se quedó dormido ya de madrugada y muy poco después tuvo que levantarse para tomar a toda prisa un frugal desayuno antes de unirse con Vidal. Por fortuna, el mago supo interpretar el rodoneo de las tripas del joven y su mirada anhelante, y pronunció unas palabras combinatorias en un lenguaje extraño. A instancias de esta orden, el plato se deslizó sobre la mesa y llegó al alcance de Tanis. El semielfo murmuró una palabra de agradecimiento. Untó de mermelada la pera de una oblea de kitpa y se la metió en la boca. Midal le anudó el relato. La convicción de que sus aptitudes y su inteligencia no le servirían de nada incrementó de manera paulativa el resentimiento y la amargura de Joedic. Ansiaba entrar en combate y proporcionar honor y renombre a su casa. Poco después, la Segunda Guerra de los Dragones le dio esa oportunidad. Su padre, a pesar de las vehementes protestas de Pantel, lo obligó a unirse al ejército elfo. Joedic tuvo que permanecer en la casa familiar y practicó con la espada y el arco hasta estar segura de que sabría defenderse con honor. Transcurrieron así muchos meses sin que se tuviera noticia alguna de Pantel desde que había partido con su regimiento. ¿Había muerto?, preguntó Tanis. Es lo que su padre temía. O que hubieran hecho prisionero a su hijo y heredero. Joedic se presentó ante su padre y juró encontrar a su hermano. Juramento, por otra parte, que nadie tomó muy en serio, puesto que, a fin y a la postre, era mujer y, además, muy joven, ya que contaba
unos 25 años, más joven incluso que tú. Al abrigo de la noche, abandonó el castillo y descubrió los bosques de Silvanesti en busca del regimiento de su hermano. ¿Lo encontró? Se interesó Tanis con la boca llena de Kitpa, a la vez que cogía unas migas que se habían caído sobre sus polainas. Midala sintió con un cabello. Lo encontró, sí, le puso, pero no como había imaginado. Se topó con Pantel justo cuando el regimiento elfo entraba en combate con una tropa de humanos. A punta de espada, se abrió camino hasta donde se encontraba su hermano, y allí, con gran sorpresa y consternación, descubrió... El mago hizo una pausa. ¿Qué crees que descubrió, Tanis? Inquirió. El muchacho se tragó el último bocado y alzó la cabeza. ¿Qué descubrió? Inquirió a su vez. Que Pantel combatía al lado de los humanos. Le sumió Midal. El semielfo sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Se incorporó en el colchón tan deprisa que se sintió mareado y la habitación le dio vueltas. Sacudió la cabeza para librarse del vértigo. ¿Qué intentaba decirle Midal? El mago, sin mirar a Tanis, le anudó la historia. Su semblante había asumido una expresión fría, implacable. Joedic, dominada por la cólera, sin parar, mientras en lo que hacía gritó el nombre de su hermano, y cuando Pantel se volvió hacia ella, lo atravesó con la espada. Al parecer, los elfos habían estado siguiendo el rastro de la tropa de humanos a la que se habían unido, y dirigía Pantel. Los elfos diezmaron a los humanos y regresaron con Joedic, a quien aclamaban como una heroína. ¿Heroína? ¿Por matar a su hermano? Tanis tragó saliva con esfuerzo. Había oído decir que los Silvanestis eran más fríos y calculadores que los Qualinesti, pero por matar a un traidor, enmendó Midal. Heredó las posesiones de su padre y obtuvo grandes victorias como general del ejército elfo. Hizo una pausa y miró de soslayo a su pupilo. Tanis estaba horrorizado. ¿Quieres decir que mató a su hermano y fue recompensada por ello? Inquirió alzando la voz en contra de su sucesor. La tristeza y el remordimiento le abrumaron en el resto de su vida, admitió Midal. Durante años y años sufrió pesadillas en las que lo atravesaba una y otra vez, hasta que se despertaba gritando. Tanis reflexionó mientras sus ojos recorrían la sombría habitación, pero en lugar de ver el entorno familiar, contemplaba a una mujer elfa acuchillando a su propio hermano en medio de una batalla. Sufrir pesadillas no es pagar un precio alto por acabar con la vida de otro elfo, dijo el último. Depende de qué clases, de la clase de pesadillas, le explicó el mago. Los dos guardaron silencio. Al cabo de un rato, Midal se echó hacia adelante. ¿Entiendes la moraleja de lo que acabo de contarte? Preguntó. El semielfo reflexionó unos momentos. Más mientras masticaba el último trozo de Kitpa. Que una persona puede cambiar el curso de la historia, sugirió. El mago asumió una expresión aprobadora. Muy bien. ¿Y qué más? Tanis estrujó el cerebro, pero no se le ocurría ninguna otra alternativa. El mago se aproximó más a él. Sus ojos semejaban fragmentos de cristal. Decide, ¿de qué lado estás, Tanis? Toma, joder.
El semielfo se puso muy parecido. ¿Qué has dicho? Murmuró con un hilo de voz. Decide de qué lado estás. Retiró el mago. Acto seguido, se incorporó y se dio media vuelta. En aquel momento, Laudana irrumpió en la estancia y Midal decidió hacer un intermedio, inducido también sin duda por la conmoción que todavía reflejaba el rostro de su pupilo. Antes o después, el chico tendría que enfrentarse a la verdad, pensó el mago. Tanis no podía vivir siendo semi-elfo y semi-humano, sin decidir por cuál de las dos razas se decidía y cuál aceptaba como suya. Sin embargo, para Midal había sido penoso tener que hacer daño a su joven pupilo y lamentaba no haber encontrado otra manera menos acerba de llevarlo a la misma conclusión. Si Tanis no levantaba un escudo entre él y la corte, recibiría una herida tras otra a lo largo de su vida. Aún así, era una pena, pensó el mago. Tanis regresó al cabo de unos minutos, tras haber eludido con éxito las insistentes tentativas de su pequeña prima de arrastrarlo al soleado patio y unirse a algún juego infantil. Puede que no haya muchos otros días como este antes de que llegue el invierno, había argumentado la hija del orador. El frío se habrá echado encima en un abrir y cerrar de ojos, Tanis. La pequeña La pequeña lo había mirado risueña, pero el semielfo sintió un leve estremecimiento. Sentía en sus huesos el viento invernal y de algún modo sabía que el cambio de estación significaba más para él que para los otros elfos. Quizás se debía a que notaba que él mismo cambiaba con la estación y que se hacía mayor. Quizás se debía a que cada estación era la más significativa para las razas que esperaban más de ellas que los elfos. La vida de un semielfo era más corta que la de un elfo, que se contaba por centurias. En contrapartida, era mucho más prolongada que la de un humano. El mago y su pupilo se enfrascaron en una nueva materia, el funcionamiento de las alas. Midal había encontrado un gorrión muerto y un murciélago mientras andaba un paseo por el bosque esta mañana. Él y Tanis examinaron a las dos criaturas que yacían sobre la bandeja en el escritorio del tutor, y a la luz de una lámpara que impregnaba el ambiente del cuarto con el aroma del óleo perfumado. Con todo, y mientras los dos estudiaban al murciélago y a los gorriones muertos, con las cabezas muy juntas, se percibía una tensión entre maestro y pupilo. Tanis puso todo su empeño en prestar atención a la lección de Midal. Entonces, ¿ves las diferencias entre el murciélago y el gorrión, Tanis? Preguntó el mago cuyo aliento olía a hojas de laurel. Creo que sí, respondió el muchacho. Siguió con el índice las frágiles líneas del ala del murciélago. El ala de este animal era una membrana que se extiende entre los dedos que se han desarrollado mucho, salvo el pulgar. Volvió la vista hacia el gorrión y en el pájaro los dedos se han atrofiado y las alas las forman plumas que crecen en los brazos. Bien, dijo Midal con gravedad. Creo que esto es todo por hoy. Creo que no me gustaría creo que esto es todo por hoy. No me gustaría darte ideas de cómo volar tú mismo. Los dos sonrieron. Me temo que si lo intentara, acabaría como esos dos pobres bichos. Le puso el muchacho mientras miraba pensativo a los animales muertos. La vida y la muerte forman parte del cielo de la naturaleza, apuntó Midal al advertir su expresión. Y si aprendemos algo al contemplar la muerte, tanto mejor para nosotros.
puso a un lado de la bandeja y sirvió otra copa de vino para él y otra para el muchacho. Bueno, creo que todavía disponemos de un rato para charlar mientras nos tomamos el vino. ¿Sobre qué te apetece hablar? Sobre ti. Me gustaría conocer la historia de tu vida. Las sombras del cuarto se hicieron más densas otra vez, en tanto que los ojos claros del mago asimilaban la serenidad con que el muchacho hacía su requerimiento. El suelo de piedra parecía irradiar frío, y el semielfo se estremeció. Al parecer, Midal tomó una decisión y dio otro sorbo de vino. ¿Qué podía contarte de mí? Preguntó. ¿Qué te parece todos los viajes que has hecho? Propuso el semielfo. Midal se dio media vuelta. Solo fueron los vagabundeos siendo un bofijo de un necio joven elfo. Eso es todo, dijo el mago encogiéndose de hombros. Mi vida fue algo monótono y vacío hasta que tuve el sentido común de venir a Qualinost. Tanis bebió otro sorbo de vino y otro más, con lo que reunió el suficiente valor para plantear una nueva pregunta. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Has dicho que eres Silvanesti. ¿Por qué viniste entonces a Qualinost? La tarde ha comenzado, Dor. ¿No es hora ya de tu lección de tiro con arco? Dijiste que teníamos tiempo para charlar otro dato, insistió Tanis con testarudez. Midal suspiró. Veo que no cerrarás tu brazo, Torder, hasta que satisfaga tu curiosidad sobre la aburrida vida de un mago de mediana edad. Vamos pues, daremos un paseo hasta donde te espera Tiresian y hablaremos por el camino, apurando las copas de vino. Y Tanis sirvió al mago al pasillo. Midal echó la llave a la puerta del estudio, al requerimiento del tutor. El corredor en el que se encontraban sus aposentos estaba pobremente iluminado en todo momento. Y también, a petición propia, no había guardia en él. ¿Qué sabes de mí, Tanis? Inquirió Midal mientras caminaban despacio corredor adelante. El muchacho echó justo su paso al del mago. Tanto las pisadas del tutor como las del pupilo eran leves y apenas levantaban un suave humo. El semielfo, porque calzaba suaves mocasines de piel, y el mago, porque calzaba zapatillas de fieltro acolchado. Sé que él es amigo de Adelas, el hermano menor del orador, y que llegaste aquí cuando yo todavía era un niño. El semielfo enrojeció y deseó en su fuero interno que el mago no dijera que todavía seguía siendo un crío. No obstante, Midal parecía estar absorto en la contemplación de las vetas grises del suelo de mármol mientras caminaba. Se habían alejado ya bastante de los aposentos del mago, y los hacheros de las paredes sostenían antorchas encendidas que iluminaban el corredor. Los dos pasaban de un círculo de luz a una zona sombría para acto seguido penetrar de nuevo en un círculo de luz. Por fin, Midal rompió el silencio. Su voz parecía provenir de los pliegues más recónditos de su capucha. Fuimos amigos largo tiempo, dijo con tono ronco. ¿Sabes que Adelas creció lejos de la corte? Tanis se sintió con un cabeceo, y entonces cayó en la cuenta de que Midal
No podía ver su gesto, ya que llevaba la capucha echada y miraba hacia adelante. Sí, desde luego, le puso en voz alta. Adela era el menor de 3 hermanos. Solo Tadán era el mayor, por supuesto. Que Kenan era mucho más joven que Lodador y Adelas nació años después de que Kenan, poco después que Kenan. Lo sacaron de la corte cuando todavía era un niño. Unos dijeron que porque era débil y enfermizo y no se desarrollaría en Qualinost. Lo enviaron con un grupo de clérigos cerca de Kalgoth, a varias semanas de viaje al norte de allí, más allá de las montañas y del estrecho de Chalcedon. Poco antes de que eso ocurriera, yo llegué a la misma zona con un grupo de magos. Por aquel entonces era aprendiz. Pensé, me dijo, disculpadme. Pensarás que dos elfos que viven en una ciudad humana se harían enseguida amigos, aunque solo fuera por la soledad de encontrarte entre gente de otra raza. Continuidad, pero no fuese nuestro caso. Vivimos en la vecindad durante años, cruzándonos en la plaza del mercado, saludándonos con una inclinación de cabeza, pero sin cruzar jamás una palabra entre los dos. Él jamás regresó a Qualinost, tampoco yo regresé a Silvanost. El mago hizo una pausa, y Tanis casi notó el esfuerzo de su amigo por encontrar las palabras adecuadas con las que proseguir la historia. Al pasar ante una puerta, Lord Senat, el anciano, uy, malo. Buah. Salió de ella en medio de un revuelo de seda gris, pero cruzó ante ellos sin saludarlos, como si no los hubiera visto. A Senot le desagradé desde el principio. Musitó el mago. No sé por qué. Nunca he hecho nada contra él. Y por supuesto, no represento el menor peligro para su posición en la corte, que es, al parecer, lo único que le interesa. Al pasar ante un ventanal, una hendidura vertical abierta en el cuarzo. Tanis esquivó un macetero en el que crecían helechos con profusión. Sin embargo, al tú os conocisteis al final, comentó para animar al mago a que siguiera con su historia. Midal giró a la derecha y bajó los amplios escalones de piedra que conducían al patio. Nos conocimos por mi magia. Un día, en el mercado de Kalgoth, Adela se puso enfermo. Siempre tuvo una salud débil. Yo me encontraba cerca y corrí en su ayuda. Conozco muchos hechizos menores para aliviar enfermedades, aunque no soy un buen curandero, como muy bien sabes. Tanis se apresuró a mostrar su desacuerdo con el último comentario del mago, pero Midal desechó sus corteses protestas con uno de sus característicos gestos bruscos, y ese mielfo guardó silencio. De hecho, Midal era solo un mago de segunda fila.
Bueno. Pero su afable personalidad y su buena disposición para dedicar su tiempo a otros le habían granjeado una relativa popularidad. Sea como sea, continuó, conseguí mitigar el dolor de Adelas y lo visité a menudo en los siguientes días. Al final nos hicimos amigos. Habían llegado a las puertas dobles que comunicaban el palacio del orador con el patio. Los portones eran de brillante acero, lo que los convertía en un objeto valioso en una época en que la continua amenaza de guerra hacía que este metal con el que se fabricaban las armas más valioso que el oro y la plata. Su altura duplicaba la de un elfo y su anchura permitía el paso de 3 personas codo con codo. No obstante, la destreza de los artesanos elfos quedaba demostrada por el hecho de que cualquier elfo, tuviera la fuerza que tuviese, podía abrirla sin esfuerzo. También entreabrió una de ellas, lo bastante para atisbar a Tiresian, que se declinaba con actitud arrogante en una columna, a unos 12 metros de distancia. Midal retrocedió un paso y se refugió de nuevo en las sombras. El semielfo cerró la puerta. ¿Cómo acabaste en Qualinost?, preguntó Tanis. ¿Y qué ocurrió con Adelas? Midal retiró la capucha de su rostro. Tal vez sea mejor dejar esta conversación para otro momento. No es la clase de historia que se revela un instante antes de que sus amigos se separen. Mas, al ver la expresión desilusionada del muchacho, el mago continuó. Adelas decidió visitar Qualinos y me pidió que lo acompañara. Yo había deseado siempre conocer las tierras elfas occidentales y, en consecuencia, acepté su invitación. Supongo que pudimos haber solicitado a la corte que enviara una escolta, pero Adelas deseaba entrar en Colinos de incógnito. El por qué nunca lo supe. En muchos aspectos era bastante reservado. Desde el cataclismo se han vivido tiempos turbulentos. Por aquel entonces, las bandas de maleantes eran habituales en las calzadas, pero Adela me aseguró de que no corríamos peligro alguno al viajar con un pequeño grupo de personas. Midal agachó la cabeza. Parecía costarle trabajo respirar. Tanis estaba fascinado por el relato y deseó no haberle pedido al mago que reviviera lo que sin duda era para él una dolorosa experiencia. Al cabo, el mago suspiró. Adelas estaba equivocado. La travesía de Caelgot a Abanasinia transcurrió con tranquilidad y viajamos tierra adentro durante una semana sin que ocurriera ningún incidente. Después, a una jornada de camino desolate, cerca de Gateway, nuestro pequeño grupo fue atacado por una cuadrilla de malhechores humanos. Matamos a uno de los salteadores de los caminos, pero ellos abatieron a los guardias que vigilaban con nosotros. ¿Y Adelas?, preguntó Tanis. Al otro lado de las puertas
se escuchaban unos pasos impacientes. Supuso que era Tirlesian, que iba en su busca para iniciar la lección con el arco. No se produjo una explosión. Dijo mirar con voz queda. Mientras sucedió, te pasó al ver que la puerta empezaba a abrirse. Adelas resultó gravemente herido. Hice cuanto pude poder. Me dijeron que viniera aquí, que su hermano encontraría un lugar para mí en la corte. ¿Te das cuenta? Incluso Adelas, ¿te das cuenta? Incluso Adelas, que era tan buen amigo, sabía que mis habilidades como mago no eran lo bastante buenas para abrirme camino en la vida por mí mismo. En ese preciso momento, Tirlesian entró por la puerta mientras llamaba a gritos: ¡Tantalas, semielfo! Te estoy esperando para... Al ver a los dos amigos se detuvo. Luego desestimó la presencia del mago con evidente desdén y defendió al muchacho. Llegas tarde. Tanis... pica otra vez. Tanis hizo caso omiso del furioso elfo durante un momento. ¿Y así fue como viniste aquí? Dijo Amidal, el mago asintió. Y aquí estoy desde entonces. He sido feliz, más de lo que habría sido en Silvanestis, sospechó. Hecho de menos Adelas. Todavía sueño con él. Pasando por alto que Tirlesian estaba que echaba chispas, sumida en un iracundo silencio a sus espaldas, Tanis dirigió una mirada compasiva al mago mientras éste se alejaba por el corredor y se quedó observándolo hasta que lo perdió de vista. A ver, mantén la cabeza erguida, espetó Tirlesian, y no dobles ese brazo. Planta firme los pies. No apartes los ojos de la diana mientras la apuntas. Por todos los dioses. ¿Es que quieres matar a alguien? Se oyeron las risas de Lady Selena. Era una elfa de porte regio, ojos violeta y cabello rubio oscuro, pero sus rasgos poseían una cierta dureza. Aún así, la gran fortuna que le daría la muerte de sus padres acrecentaba su atractivo a los ojos de los muchos señores elfos. Hacía 2 horas que Tanis disparaba una flecha tras otra sobre unas balas de paja que Tirlesian había ordenado colocadas pegadas al muro del inmenso patio. De ese modo tendremos una relativa seguridad de que no alcanzas con alguna flecha a algún cortesano que pase por los alrededores. Había dicho Tirlesian, provocando nuevas risas en Litanas, Uten y Selena. Portios estaba sentado en un banco contemplando a su primo con tal intensidad que casi garantizaba que Tanis fallara 9 de cada 10 tiros. ¿Podrías pedir a tus amigos que se marcharan? Había insinuado Tanis. El comentario hizo que Tirlesian estrechara los ojos. No esperarás que en una contienda te dejen libre el campo de batalla con tal de que no te pongan nervioso unas cuantas miradas críticas, ¿verdad? Replicó el Lord Elfo. Litana le sopló con desdén y Tanis sintió la sangre agolpada en las mejillas. Con
Con excepción de Porteos, el grupo parecía estar divirtiéndose mucho con la actuación del semielfo. Le dolía el brazo y tenían los dedos insensibilizados. Se le cayó una flecha al suelo y de nuevo enrojeció al sentir a sus espaldas las risas de los espectadores cuando intentó recogerla de la hierba sin que los dedos obedecieran a sus dedos. A decir verdad, lo que le hubiera gustado hacer con los dedos habría sido cerrarlos en torno al cuello de Tiresias y apretar con todas sus fuerzas. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para temperar la rabia que le embargaba. Lady Selena tenía una risa particularmente irritante, un gorjeo que subía hasta alcanzar una nota aguda para después descender al tono inicial. Aquel sonido era suficiente para ponerle los pelos de punta, pero no tanto Litanas como Ulten. Parecían encontrarlo devastador. No te servirá de mucho. No me digas, pensó Tanis. El semielfo hizo un gesto de dolor cuando su instructor le puso una espada en la mano con brusquedad. Al punto, Tanis tenía que frenar con precipitación la arremetida de un Tiresias que esbozaba una mueca de velocidad. Con gran habilidad, el elfo puso en piezas las piernas del muchacho y le propinó. Wow. Un golpe en el pecho con la parte plana de la espada. Tanis cayó despatarrado en el suelo y por poco no se hicieron con su propia espada. Y por poco no se hirió con su propia espada. Se quedó tumbado, jadeante, herido por la lisa estridente de la noble elfa. El dolorido por la fuerza del golpe al caer. Ni siquiera se atrevió a volver la vista hacia el banco de piedra donde el grupo de aristócratas se divertía a su costa. De repente, la irritante risa de Lady Selena se hizo más estridente. ¡Se le han roto los calzones!, chilló, y estalló de nuevo en carcajadas. Tanis bajó la mirada hacia sus polainas. En efecto, durante el fugaz combate, la espada había hecho un corte en la pernera derecha, y al caer, la rotura se había desgarrado más, dejando a la vista buena parte de su muslo velludo. Una nueva risa se unió a las alegres carcajadas, y Tanis vio a Porteos limpiarse las lágrimas mientras se incorporaba, sacudía la cabeza y conducía a sus amigos de regreso al palacio. Tiresias se inclinó sobre el muchacho y, con un ágil gesto, tomó la espada de la mano de Tanis, saludó con ella al semielfo caído y fue en pos de sus amigos. Hizo un alto al llegar a las puertas de acero.
manteniéndolas abiertas con sus fuertes manos, y volvió la cabeza hacia el muchacho. Te veré mañana, semielfo, dijo esbozando una mueca burlona. Procedentes del vestíbulo, las risas de Lady Selena hirieron los oídos de Tanis. Bueno, chicos, fin de capítulo. Besito. Chao, chao.